Tiene la palabra el diputado Leopoldo Moro. Gracias, presidenta. Bueno, por fin este Congreso ha podido desembarcar en uno de los temas que seguramente viene preocupando y mucho a un sector muy amplio de nuestra sociedad. Por eso nos congratulamos de las decisiones que se tomaron respecto a estos emplazamientos. Para ser sintético, habida cuenta de que la presidenta ya definió más o menos los tiempos de quienes tenemos que intervenir, quiero decir que no descubrimos nada si afirmamos que el sector vinculado a las políticas previsionales, concretamente el régimen de la seguridad social y particularmente el previsional, han sido los que en este año y pico de gestión del presidente Milei han cargado sobre sus hombros con la mayor cuota del ajuste en la pretensión de este superávit que la Argentina alcanzó de manera ficticia, o por lo menos a través de la imposición de políticas que han sacrificado los ingresos de los argentinos. Esto modifica en un sentido, o modificó en un sentido negativo, los problemas estructurales que viene arrastrando el sistema, que nosotros no desconocemos. Pero lo cierto es que se está viviendo una coyuntura dramática. Mire, presidenta, muchos economistas de distinto pelaje y de distinto origen ideológico, periodistas, ciudadanos con memoria histórica, señalan que hay una enorme similitud, casi son dos gotas de agua, entre las políticas económicas que se llevaron adelante en la segunda mitad de la década del 70, cuando Martínez de Hoz era ministro de Economía, y las actuales políticas. Y yo coincido con ese diagnóstico, pero creo que hay una diferencia sustantiva. Durante las políticas económicas de Martínez de Hoz, sustentadas en un régimen represivo horroroso, el objeto social y cultural de esas políticas fueron los jóvenes, por varias razones. En primer lugar, por razones de fanatismo ideológico, que llevó a una persecución sistemática de esa franja etaria en la sociedad argentina, que significó casi la pérdida de una generación, no solamente en campos clandestinos de concentración, sino en el exilio, en la persecución cultural. Se le negaba el acceso a la educación, a punto tal de que se llegó, por ejemplo, a prohibir el dictado de las matemáticas modernas. Y también desde el punto de vista productivo, porque el industricidio que trajo aparejada esas políticas económicas bloquearon severamente el acceso a las fuentes de trabajo formales en la Argentina, fueron el punto de partida de la conformación de grandes bolsones de pobreza que se fueron transformando en asentamientos alrededor de los grandes centros urbanos a medida que se iba destruyendo el aparato productivo. Y creo que en esta etapa, por el contrario, la franja etaria que es la principal víctima de estas políticas son los adultos mayores. Aquellas políticas destruyeron generaciones jóvenes y estas están destruyendo adultos mayores, jubilados o futuros jubilados. ¿Por qué? Bueno, porque seguramente en la concepción de quienes llevan adelante esta política económica son el sector descartable de la sociedad, o por lo menos aquel que debe afrontar el costo del ajuste. Y esto se observa muy sencillamente a medida que uno analiza lo que ha ocurrido en este año y pico de gestión. El foco de la destrucción de esta franja etaria, los adultos mayores, está concentrado de manera definitiva en estos sectores, jubilados y futuros jubilados. Los jubilados, como hemos dicho, han sido los que han perdido durante este periodo el mayor nivel de ingresos en cuanto a sus saberes respecto a su capacidad adquisitiva. Esto no lo discute nadie, absolutamente nadie. Son datos objetivos, salvo en la fantasía del presidente de la Nación que dice que han mejorado los ingresos de los jubilados. Pero todos sabemos que se trata de una fantasía que en todo caso ofende la inteligencia de los argentinos, como tantas otras afirmaciones del presidente. Pero no solamente han sufrido una detracción brutal en sus ingresos,
además de esa detracción, han sufrido casi una persecución con la eliminación o la restricción de medicamentos, con un bono que hace ya un año está en vigencia de 70.000 pesos, que se ha transformado, transcurrido este año, en apenas una especie de limosna, de subsidio de un régimen de pobreza. Es decir, han sido víctimas de todas las políticas que han ido tendiendo a que este sector de la sociedad argentina pase a integrar el bloque de pobreza estructural, inmodificable y eterno que se imagina para la Argentina, cuando quieren compararnos con las economías de otros países hermanos de América Latina, donde vamos hacia una sociedad de dos clases, una clase de ricos, muy pocos, y una clase de pobres, muchísimos. Y esa clase de pobres necesita, Presidenta, que sigan en esta situación los sectores de adultos mayores, que además son descalificados como viejos miados, que no merecen ser entendidos como un sector dinámico de la sociedad que tiene mucho todavía por aportar. Por eso nosotros, Presidenta, avanzamos en este camino en dos direcciones. En una moratoria, efectivamente, que se restablezca un régimen de moratoria que atienda la necesidad urgente y coyuntural, y en una actualización de los saberes de los jubilados a través de una actualización del bono de los 70.000 pesos. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Moro.